Querido Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra, abre nuestro corazón. Que podamos entender el mensaje, que sea el mensaje de tu palabra, no el mensaje de una persona. Y por supuesto, Señor, cuando predicamos de ti es algo imposible para nosotros los seres humanos. Y por eso yo te pido, Señor, que me des tu Santo Espíritu y nos des a todos tu Santo Espíritu para que sea tu mensaje. Gracias, Señor. Esto te lo pedimos sin merecerlo en nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlos a abrir las Biblias en Romanos capítulo 5, versículo 1. Y quiero compartir con ustedes un mensaje que es uno de los más mal entendidos dentro del mundo cristiano. Y es el mensaje principal que tiene la Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice lo siguiente: así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la Biblia dice que cuando nosotros aceptamos el perdón de Dios, cuando nosotros aceptamos la manera en que Dios nos acepta a nosotros, tenemos paz. Y saben, paz es una de las cosas que más necesitamos como seres humanos. Cuando nos falta la paz, nos falta todo. Porque ¿de qué sirve tener una buena familia si no tengo paz? ¿De qué sirve tener un buen trabajo si no tengo paz? ¿De qué sirve tener mucho dinero si es que no tengo paz? Las bendiciones de Dios se pueden disfrutar cuando hay paz. Y por eso la Biblia comienza, o el mensaje principal de la Biblia comienza diciéndonos que el resultado de estar en relación con Dios y aceptar los parámetros de Dios para ser salvos, el resultado es paz. Ahora esto puede traer una contradicción. ¿Por qué? Porque cuando Jesús, en Mateo capítulo 10, versículo 34, Jesús dijo algo que parece contradictorio con lo que estamos diciendo. Mateo 10, 34. En adelante. Dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Porque he venido a poner en enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no ama su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Jesús dijo que Él no venía a traer paz, sino que venía a traer espada. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Dice que el resultado de estar justificado por la fe es paz. Pero sin embargo, Jesús dice que Él no viene a traer paz. Y esto tiene dos dimensiones. ¿Cuáles son esas dos dimensiones? Una es una dimensión personal y otra es una dimensión social. En la dimensión personal, Jesús dice que el resultado de aceptarlo a Él es paz. Pero en la dimensión social, el resultado de aceptar a Jesús es guerra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando nosotros aceptamos el mensaje de la Biblia, cuando nosotros aceptemos los parámetros en que Dios salva y prediquemos esos parámetros, eso va a traer guerra en aquellos que no quieren aceptar el mensaje de Dios. Y es por eso que tenemos que ser muy claros en entender estas dos dimensiones. ¿Por qué? Porque toda persona que se entrega a Cristo, toda persona que acepta la salvación en Cristo tiene paz. Pero esa persona que tenga paz va a generar guerra. No porque Él haga guerra, sino porque la gente que no acepta los parámetros de Dios, la gente que no quiere aceptar que la rendición a Dios es la condición para ser discípulo, no va a aceptar el mensaje de Dios y va a hacer guerra a aquellos que tengan la paz de Cristo. Y por eso ustedes van a ver, por ejemplo, que
Jesús lo que está diciendo, nosotros hablamos de Jesús ahora aquí en las iglesias y todos hablamos de Jesús, pero si viniera Jesús realmente aquí, vestido como uno de nosotros, sin que supiéramos que es Jesús, y se parara aquí a predicar, lo más probable es que nosotros le haríamos guerra. Porque el mensaje de Jesús es totalmente diferente a lo que nosotros queremos enseñar. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice que nosotros no podemos hacer nada para la salvación. Y a nosotros nos gusta decir, no, pero tenemos que hacer algo para la salvación. Y Jesús dice, no, yo he hecho todo para que tú seas salvo, pero a nosotros nos gusta decir, no, pero hay que hacer esto para ser salvo. Y entonces hacemos una guerra contra aquellos que predican la salvación en Cristo. Ese problema lo tuvo Jesús. ¿Saben qué? Ese problema lo tuvo Esteban. Ese problema lo tuvo Pablo, el apóstol Pablo. Fue perseguido porque había muchos, incluso en el mundo cristiano, que decían que había que guardar la ley para ser salvos. Y Pablo decía, no, a través de la ley nadie es salvo, solamente somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y entonces los judaizantes decían, no, pero hay que hacer algo también para salvarse. Y Pablo decía, no, no hay que hacer nada. Y entonces Pablo despertó la guerra de aquellos que no querían aceptar el mensaje de Dios. No porque Pablo era un guerrero, porque los que son justificados por la fe tienen paz. Y el que tiene paz no hace guerra. ¿Saben quién es solamente el que hace guerra? Aquel que no tiene paz. Y por eso ustedes van a ver una característica esencial en la Biblia, que dice, hay algo claro en la Biblia, que dice que todo aquel que no está con Dios, persigue. Ustedes nunca van a ver a alguien que está con Dios, que tiene la paz de Dios y que es perseguidor. Es más, en el Apocalipsis se habla de dos pueblos, un pueblo perseguido y un pueblo perseguidor. El pueblo perseguido dice que son aquellos que van con el Cordero por donde quiera que va. Pero está el poder perseguidor, que no aceptan a aquellos que van con el Cordero por donde quiera que va. Y por eso no nos confundamos. A nosotros Dios no nos llamó a ver quién es hereje y quién no es hereje. Nos llamó a predicar la verdad. Pero no nos confundamos con los guerreros que quieren perseguir y limpiar la iglesia por el hecho que Dios no nos llamó a eso, porque la Biblia dice bien claro que ¿quién es el que limpia la iglesia? Es Dios. Y por eso quiero hablar de la dimensión, de la dimensión que está en Romanos capítulo 5, de la dimensión de la paz. Dice así, Romanos 5:1, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que si siendo justificados por fe, siendo aceptados por Dios por fe, estamos en paz. Si la justificación por la fe o el perdón por la fe nos trae paz, quiere decir que antes de recibir el perdón por la fe, ¿cómo estábamos? ¿Estábamos cómo? Estábamos en guerra. Estábamos en guerra. Los seres humanos tenemos una tendencia a hacerle guerra a Dios. Y por eso la Biblia me dice que Dios hace un sacrificio y manda a su Hijo para que nosotros paremos la guerra con Dios, que tenemos contra Dios. Justificados por la fe, tenemos ¿qué? Paz. Yo te hago una pregunta, ¿tienes paz en tu vida? ¿Cómo se logra la paz en una guerra? A ver. ¿Cómo se logra? Perdón, no, Margarita, me voy a tener que bajar, porque no puedo estar lejos. ¿Cómo se logra la paz en una guerra? Muy bien, la paz en una guerra se obtiene con una capitulación, con una rendición. Si yo no me rindo, no puede haber paz. Y justamente aquí este mensaje me dice lo siguiente: si yo quiero tener paz con Dios, no es que Dios está enojado conmigo, sino ¿quién está enojado con quién? Yo estoy enojado con Dios. Y si yo quiero tener paz, ¿cómo obtengo esa paz? Capitulando, rindiendo. ¿Rindiendo a qué? Rindiendo a mí mismo. Y saben, esto es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque a nosotros desde chicos nos enseñaron que para llegar al cielo hay que hacer ¿qué?
Hay que hacer cosas, hay que hacer cosas, hay que hacer cosas, hay que hacer cosas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro. Y entonces continuamente crecemos pensando de que tenemos que hacer, que hacer, que hacer, que hacer. Y la Biblia dice que la salvación en Dios no la obtenemos por hacer, sino que la obtenemos por no ni por obedecer tampoco. Está tan metido eso en nuestra cabeza que a nosotros nos enseñan que hay que obedecer para llegar al cielo. No hay que obedecer para llegar al cielo, hay que rendirse. Alguien puede decir, pero entonces ¿qué? No hay que guardar la ley de Dios. La rendición produce obediencia, pero no es por la obediencia que llegó al cielo. Hay personas que pueden obedecer toda la vida sin llegar al cielo. Porque el problema no está en lo que hago, el problema está en lo que soy. Y cuando yo no acepto lo que soy, entonces lucho. Y entonces hay personas, y ojo, hay personas, soy yo una de ellas, luchamos por transformar nuestro carácter, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes están en la batalla de transformar el carácter? Bueno, todos estamos en esa batalla. Hoy traigo buenas nuevas. La buena nueva no es, tú hoy tienes que dejar de luchar. Tienes que levantar una bandera blanca y decir, me rindo. Basta de luchar. La Biblia es clara que no se obtiene la salvación por lucha. La salvación se obtiene por rendición. Por rendición a una persona que me ha dado todo ya para que yo sea salvo. Ahora les hago una pregunta. ¿Para obtener la salvación tengo que arrepentirme? ¿Sí o no? Ajá. Les hago una pregunta. Analicen Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan. ¿Se acuerdan? ¿Ven en algún momento ahí de ese pasaje donde Adán y Eva pecaron que ellos se arrepintieron? ¿En algún momento ven a Adán y Eva arrepintiéndose cuando ellos pecan? Ellos pecan. ¿Y quién sale a buscarlos? Dios. ¿Después que se arrepintieron? No, antes que se arrepintieron. Es más, cuando Dios les dice qué hicieron, ¿qué empezaron a hacer ellos? Justificarse, y eso muestra que estaban arrepentidos, ¿sí o no? No, porque el que se autojustifica no está arrepentido. Y sin embargo, ellos se justifican y todo eso, y después de que se justifican, ¿qué hace Dios? Les da el regalo de la salvación. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un fruto de la salvación y no es la causa de mi salvación. El arrepentimiento es el fruto de dejar de huir de Dios, es el fruto de rendirme, de parar. ¿Por qué? Porque Dios salió a buscar a Adán y Eva, y ¿saben qué fue lo único que hicieron Adán y Eva? Cuando escucharon la voz de Dios, es hacer un alto. Y cuando ellos hicieron un alto, Dios comenzó a darle todas sus bendiciones, incluso les dio la salvación. Porque la salvación no se basa en lo que yo hago, sino que la salvación se basa en lo que Dios hace y en lo que Dios hizo. Y por eso lo único que yo tengo que hacer para recibir la salvación es dejar de huir de Dios. Y cuando yo dejo de huir de Dios, Dios me dice, tengo un regalo. ¿Y qué le hizo a Adán y Eva? Les mató un corderito, o le hizo a ellos que maten el corderito. Y dice, sáquense, acepten mi regalo. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? ¿Aceptaron o no? Aceptaron el regalo. Y ya con eso estaban salvos en Dios. Y alguien puede decir, pero entonces, ¿qué está predicando pastor? Que no hay que hacer nada para salvarse. Sí, no hay que hacer nada para salvarnos. Tenemos simplemente que aceptar lo que Dios hizo. Ahora, el resultado de aceptar lo que Dios hizo, Dios me salva para entrar en una relación conmigo. En una relación verdadera de amor. Entonces yo simplemente en respuesta a que Dios me salvó, vivo con Él y para Él en los parámetros que Él pide. No para salvarme, sino porque soy salvo. La salvación ha sido totalmente ofrecida en Cristo. No podemos nosotros agregarle nada a la salvación. Lo que hizo Jesús, lo hizo por mí. Y por eso cuando nos equivocamos, no es que decimos no nos importa, sino que nos equivocamos y volvemos a Cristo porque Él nos ha dado la salvación y a pesar de que nos equivocamos, estamos salvos en Él, por Él y para Él. Y por eso rendirse significa decir con Pablo, significa decir ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y por eso Romanos 5 dice, así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice por medio de nuestros esfuerzos. Estamos en paz con Dios por medio de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo. Es por Él. Es Jesús. No es por lo que hago. Es más, lo que yo hago por medio del Espíritu Santo, cuando acepto a Jesús, el Espíritu Santo comienza a trabajar en mí. Lo que yo hago por medio del Espíritu Santo está contaminado por mí. Y por eso yo no puedo decir, mira Señor, qué bien lo que hago, sino que nunca voy a poder mirarme a mí. ¿A quién tengo que estar mirando continuamente? A Jesús. ¿Y saben que eso trae paz? ¿Por qué? Porque lo contrario a la paz es la culpa. Y Satanás utiliza la culpa para que cuando nosotros nos equivocamos, en vez de ir a buscar a Dios y decir, gracias Señor, porque acepto a Jesús, porque Jesús está conmigo, Jesús es mi salvación. Yo quiero confesar tu nombre, quiero confesar a Jesús. Más que confesar mi pecado, yo tengo que confesar a Jesús. Por supuesto, confieso mi pecado, pero tengo que confesarlo en Jesús a mi pecado. Y entonces en Jesús yo sigo salvo a pesar de mis errores. Alguien puede decir, pero entonces quiere decir que una vez salvo, estás salvo para siempre. No. Una vez salvo, estoy seguro que estoy salvo. Pero como soy libre, yo puedo rechazar la salvación. ¿Y qué significa rechazar la salvación? No querer vivir con Jesús y no querer vivir en los parámetros de Jesús. Es rechazar los parámetros de Jesús para mi vida. Por eso no dejes que la culpa te domine. Mira a Jesús. En Él tienes suficiencia. Y quiero terminar diciendo, estamos en paz. ¿Qué quiere decir estamos en paz? Una manera de estar en guerra con Dios es no aceptar los planes que Él tiene para mi vida. La persona que aceptó la total salvación en Cristo acepta cómo viene la vida y acepta el paquete como Dios le manda la vida. No está tratando de modificar la vida, no está tratando de pedirle a Dios que apruebe sus planes, sino que simplemente está pidiendo a Dios cuáles son sus planes para yo aprobar los planes de Él. Él tiene un plan para mí. Y yo lo único que tengo que hacer es descubrir el plan que Él tiene, que es un plan de misión, es un plan de propósito. Hoy yo iba a predicar de misión, pero tuve la convicción que tenía que hablar de esto. Porque creo que tenemos que hablar más de la salvación en la iglesia. Tenemos que hablar más de cómo es que obtenemos la salvación en los parámetros bíblicos, no en los parámetros de lo que nos enseñaron, sino en los parámetros que Jesús nos dice que deben ser las cosas. Y por eso, cuando hemos aceptado el plan de Dios, que Él nos redimió eternamente en la cruz, desde allí ya no vivimos para hacer nuestros planes, sino que simplemente aceptamos el plan de Dios para nuestra vida. Y por eso lo único que podemos decir después de ahí es decir, cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. ¿Cómo puedo terminar con el último himno? Porque yo iba a predicar de misión. Toda persona que tiene paz, ¿saben qué es lo que hace? Ya no hace guerra, ya no está buscando la herejía en la iglesia, sino que lo que hace no puede dejar de predicar a Cristo. No tenemos tiempo para estar purificando a la iglesia. Tenemos que dedicar todas nuestras energías para levantar a Cristo. Y es Cristo el que va a hacer la diferencia. Y es por eso que Cristo nos llama a que prediquemos. Cristo nos llama a que levantemos una plataforma donde Él sea exaltado. La pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Justificados pues por la fe, estamos en paz con Dios. Y cuando estamos en paz con Dios, estamos también en paz con los hombres. Que Dios nos bendiga.